a empezar. Vamos a empezar el tema de hoy, ¿no? Esta clase. Muy bien, entonces vamos a ver el cáncer de mama. Aquí pueden ver un pequeño nódulo mamario, ¿no? Generalmente encontramos a nivel del cuadrante superior externo, pero obviamente podemos encontrarlos en cualquiera de los 4 cuadrantes. A la mama le dividimos en 4 cuadrantes generalmente. Y aquí sería el cuadrante superior externo, acá el inferior externo, el superior interno y el inferior interno. Y en esta área es el pezón y la región areolar. Cuando están en esta área, obviamente es a nivel areolar, subareolar si está por debajo, o también periareolar si está alrededor de la areola, ¿no? Obviamente lo más común también es que encontremos en las axilas las metástasis, es decir, la extensión del tumor se va generalmente hacia el lado de los ganglios axilares ipsolaterales, o sea, del mismo lado. No es muy común que se vayan al lado opuesto. Cuando están en otros lados ya es una metástasis, ¿no? A nivel de cuello, a nivel del área supraclavicular. Muy bien, entonces, esta tumoración va a tener una etiología, va a tener una epidemiología. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del cáncer de mama? Es la segunda causa de muerte de los tumores a nivel especialmente mujeres, responsable de cada 3 muertes por cáncer de cáncer en general en el mundo, ¿no? Es uno de los principales desafíos sanitarios que existen justamente por esta razón, y uno de los principales medios de evitar las muertes es obviamente llegando a un diagnóstico, es decir, antes de que se produzca su metástasis o antes de que se produzca un tumor mayor a los 2 centímetros, ¿no? El incremento importante y progresivo de la incidencia se ha dado con los años. Entonces hay un aumento en la expectativa de vida también, además de la incidencia. También concomitantemente al mismo tiempo ha habido también un aumento en la expectativa de vida y en la adquisición de hábitos de vida occidentales. Estos 2 factores obviamente ha aumentado la incidencia, ¿no? Porque obviamente a medida de que van pasando los años en las edades avanzadas, la posibilidad de que se produzcan mutaciones, de que se produzcan cambios en las células es mayor, porque como ustedes saben, a medida de que más se van a dividir las células, más duplicación del ADN, también hay la posibilidad de que se produzcan mutaciones, ¿no? Y además, obviamente, tenemos los factores de riesgo a los cuales estamos expuestos durante la vida y que obviamente se van acumulando hasta que llegamos en las etapas más avanzadas. Y también, obviamente, ya hemos visto en la clase anterior sobre lo que es la alimentación, el ejercicio, el fumar, el tabaquismo también, el estar expuestos a algunos químicos, ¿no? Que ya hablamos, que encontramos en el tabaco, unas razones, unos factores, causas para que se produzca una mayor incidencia. También tenemos que el costo de la atención del cáncer obviamente es muy oneroso, es muy importante. Si bien es cierto que con el tiempo se van desarrollando nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, tanto para el diagnóstico como también para el tratamiento, esto también incrementa el costo de atención de los pacientes. Y obviamente si es que también a eso agregamos el incremento de la incidencia, los costos van a ser mucho mayores, ¿no?
En el Ecuador, aproximadamente para el año 2012, se vieron que aproximadamente 2.298 casos al año. Esto obviamente va en incremento, ¿no? Entonces aquí tenemos también la incidencia en Estados Unidos, más o menos 1.900 casos nuevos estimados. Tenemos 182.460 casos nuevos estimados, que equivalen a un 26%. Y esto equivale al primer lugar de incidencia. El riesgo vitalicio es de 1/8, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la incidencia y la mortalidad de los diferentes tipos de tumores. Entonces, aquí tenemos en cuanto a incidencia, como ya hemos visto, uno de los más comunes, ¿no es cierto? Aproximadamente 25.2%. Tenemos también el pulmón, tiene un 8.5%, el colorectal 8.2%. Tenemos el de tiroides 5.4, endometrio 5.2, cervicuterino 3.9, linfoma 2.9 y otros el 40.7%. En nuestro medio tenemos una incidencia importante de cáncer cervicouterino y también de tiroides, ¿no? En cuanto a mortalidad, tenemos que el cáncer de mama, igualmente, junto con el de pulmón, son los más importantes en cuanto a las causas de mortalidad por cáncer. Y van seguidos por otros tipos de tumores como el colorectal, el cáncer de páncreas, el cervicuterino, el de ovario, el hígado y otros tipos de tumores. Los tumores o el cáncer más letal es el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado. Afortunadamente, la incidencia es baja de estos tipos de tumores. Los tumores de vías biliares, tumores como el tumor pancreático y el de hígado son los más letales, los que, especialmente el de páncreas, ¿no? Los que menos responden al tratamiento y los que obviamente tienen una vida mucho más corta, un promedio de vida mucho más corto, pero afortunadamente la incidencia es baja, por lo tanto esto favorece el hecho de que no haya muy alto número de personas que fallecen por esta enfermedad. En cuanto a factores de riesgo, ya se han hablado algunos factores de riesgo en forma general. En este caso vamos a ver específicamente, obviamente, sexo femenino es mucho mayor a nivel de sexo femenino que en sexo masculino. Tenemos también la edad, ¿no? Tenemos el cáncer, que haya un antecedente de cáncer de mama previo. Tenemos también un riesgo genético cuando hay una historia familiar, especialmente cuando hablamos del cáncer de mama hereditario, que equivale más o menos a un 8% de los tumores mamarios del cáncer mamario. Entonces, el hereditario también hay que tomar en consideración. Tenemos la herencia de un gen de susceptibilidad que puede, el BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, son genes de, cuando hay una historia familiar, por ejemplo, de madres, hijas, abuelas, tías, hermanas, es importante hacer este estudio de herencia y también, obviamente, los estudios de los genes que predisponen, que le dan la susceptibilidad a las mujeres para desarrollar este tipo de tumores. Entonces hay algunos estudios como que es importante tomar en consideración, es importante estudiar, ¿no? Tenemos también hiperplasia atípica, tenemos el carcinoma lobular in situ, tenemos mamas densas en la mamografía, entonces todo esto hay que tomar en consideración como factores de riesgo. Y también exposición a estrógenos y progesterona, por ejemplo, cuando hay una menarquia precoz, ¿no es cierto? Cuando tenemos el primer hijo luego de los 35 años, sin embarazos a término, cuando son nulíparas, terapias de reemplazo hormonal en la menopausia, o también los anticonceptivos, ¿no?
obesidad en posmenopausia. Y tenemos también, ya hemos hablado del alcohol, más de una medida por día. El factor protector que también es importante tomar en consideración es el ejercicio físico regular que ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? El riesgo alto, mayor a 4, tenemos en género femenino, que ya habíamos hablado, ¿no? La menopausia tardía, la nulidad o un primer hijo cuando las mujeres tienen más de 35 años. Bueno, hay biopsia, si hay una biopsia de mama, vemos que hay una hiperplasia típica. También en edad avanzada, por 65 años, cuando no hay la lactancia materna, no hay antecedentes de lactancia materna. Y también, como ya hemos visto, algunos factores enzimáticos como los anticonceptivos orales, ¿no es cierto? O la terapia de reemplazo hormonal. También tenemos radioterapia pared de tórax por alguna causa. Puede ser por otra causa como otro tipo de tumores, ¿no? Entonces también a la larga esto puede predisponer a que se formen tumores mamarios. Lo que ya les había dicho, las mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2. Y también ya hemos hablado de la obesidad en mujeres posmenopáusicas. También si hay antecedentes de cáncer ovario y de endometrio que están relacionados con factores también de tipo hormonal. Tenemos densidad ósea alta, menopausia. Cuando hay también más de 2 familiares de primer grado con cáncer de mama. También hemos hablado ya de la madre, de hermanas, tías, ¿no? Factores no hormonales como por ejemplo historia personal de cáncer de mama. Tenemos el consumo de alcohol. También en algunos casos puede haber origen judío, también puede predisponer mama densa, ya que ya habíamos visto también. El riesgo medio son estos factores, ¿no? Que ya hablamos. Y riesgo bajo también podemos tomar en consideración que hay personas que pueden tener también un riesgo bajo. En cuanto a los factores de riesgo también ya hemos hablado, entonces podemos pasar. Otros datos que nos da la Organización Mundial de la Salud es que promueve el control del cáncer de mama en programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrándola a la prevención y control de enfermedades no transmisibles también, ¿no? El 25% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles a sobrepeso y obesidad, consumo de alcohol, falta de actividad física. Y en países desarrollados se agrega la maternidad tardía, la disminución de partos y la lactancia, ¿no? Cuando no se da la lactancia. Entonces, todo esto, como ustedes ven, en su mayor parte puede ser prevenido, ¿no? El sobrepeso, la obesidad puede ser prevenida con una dieta adecuada, con ejercicio, el consumo de alcohol, obviamente también con prevención sobre el consumo de alcohol. El ejercicio, el promover el ejercicio es importante y obviamente, bueno, el caso de la maternidad tardía y disminución de partos y la lactancia ya tienen que ver también con las características económicas, culturales y educativas de las pacientes, de las personas, ¿no? En este caso, obviamente, se ha visto que también tiene cierta relación el grado de educación y también la parte del estado socioeconómico de las personas frente a esta situación de tener hijos o embarazos de una forma tardía y también pocos embarazos, ¿no? Por lo general, un embarazo y en la actualidad en algunos países e incluso en nuestro medio, en unas mujeres puede haber o hay la tendencia a no querer tener embarazos, a no querer tener hijos y no tener tampoco, obviamente, ni siquiera
casarse, no ni siquiera el matrimonio, peor aún tener hijos. Entonces eso es algo que también favorece el desarrollo de cáncer, ¿no? De todo modo, esto es algo que se está también diseminando, que se está incrementando en una forma importante, ¿no? Conforme van desarrollándose los países, conforme va aumentando el grado también de desarrollo de la educación, de niveles de tercer nivel, cuarto nivel, entonces obviamente eso también influye. Las modalidades de el cribaje mamario o también de el estudio mamario, tenemos el autoexamen, que obviamente no tiene una mayor relevancia, ¿no? Dentro del diagnóstico, no es un medio importante, pero puede ayudar, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que no sirve para nada. Es un medio que nos ayuda a hacer un diagnóstico rápido, precoz del nódulos mamarios. Obviamente examen físico clínico por parte de médicos, ¿no? Ya sea un médico familiar, un médico general, puede ser un médico, un clínico, o también puede ser obviamente un especialista, ¿no? Un ginecólogo, un mastólogo, un oncólogo, un cirujano. Y tenemos también la mamografía, ¿no? Obviamente en mujeres jóvenes puede tomarse en consideración la ecografía mamaria, eso es importante. Tenemos el autoexamen mamario mensual, que han hecho algunos estudios, se han hecho algunos estudios como un ensayo clínico grande, randomizado, que se realizó en 266.064 mujeres tratadas de cáncer. Es el único en trabajadoras de 519 fábricas, que se realizó en la ciudad de Shanghái, en la China. De esto, 132.979 recibieron instrucción de los anticonceptivos, ¿no es cierto? Y también tenemos que la instrucción sobre el autoexamen mamario, entonces se les hizo digamos, una pequeña introducción a cómo se realiza el autoexamen mamario, y en 133.000 personas, no mujeres, no se les dio esa instrucción, no se les dio esa educación, no se les preparó para que se realicen este tipo de examen. Entonces, las muertes por cáncer de mama a los 11 años de seguimiento, se vio que 135 casos en las mujeres con autoexamen mamario mensual y 131 casos en grupo control. Entonces, bueno, como ustedes ven, no hubo una mayor diferencia, ¿no es cierto? En conclusión, la instrucción intensiva del autoexamen no reduce la mortalidad por cáncer de mama. Por eso es que se ha llegado a la conclusión de que realmente el autoexamen de mama no necesariamente es una de las mejores técnicas para disminuir la mortalidad, ¿no? Para llegar a un diagnóstico prematuro de estos tumores. Tenemos también el examen clínico mamario, entonces se ha estudiado su utilidad en un conjunto de mujeres usando el screening mamográfico, ¿no? Entonces, se vio que en un estudio de Canadá mostró una mortalidad similar en los pacientes entre 50 y 59 años de edad que se realizó el examen clínico mamario solo, comparado con aquellos que se hicieron examen clínico mamario más la mamografía. Entonces, el examen clínico mamario fue realizado por clínicos entrenados y, sin embargo, como ustedes ven, no es un examen totalmente efectivo, sino está acompañado también de otros métodos como son la mamografía. Entonces tenemos también, ¿dónde está el examen? Entonces tenemos cuáles son entonces las características de realizar un screening mamográfico para el cáncer de mama. Entonces, obviamente, cuando hay
falsos positivos o cuando se va a hacer este tipo de cribaje de estudios, pueden también haber al mismo tiempo un dolor, por ejemplo, en la mamografía, ¿no? Se puede presentar dolor, puede presentar molestias y obviamente esto, y también ansiedad, obviamente ansiedad sobre los resultados que puedan salir, ¿no? Entonces, obviamente, esto hay que tomar en consideración. Entonces, dentro de también de los factores que habíamos establecido, habíamos hablado de radiaciones, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las mamografías, también obviamente las mujeres van a estar expuestas a radiaciones. Entonces, si bien es cierto que no son radiaciones muy grandes, ¿no? O el porcentaje de radiación no es muy alto, pero obviamente también hay que tomar en consideración que durante las mamografías las mujeres también van a estar expuestas a radiación, ¿no? En cuanto a los falsos positivos también pueden haber, ¿no? Entonces puede haber un porcentaje de aproximadamente 10% al año de falsos positivos. También tenemos los exámenes, no, los falsos negativos, que obviamente son posibilidades de que se pueden observar cuando se hace un screening mamográfico. Obviamente también hay que tomar en consideración los costos y en ocasiones también el sobrediagnóstico. Se ha visto que también todo esto no está excluido del sobrediagnóstico. Por ejemplo, también cuando se hace un screening de cáncer de próstata en varones, también puede haber una sobreexposición o un sobrediagnóstico, ¿no? En realidad, y también esto lleva a problemas, ¿no? Trae dificultades. Entonces, todos los programas, los métodos siempre van a tener también una parte negativa, o sea, no todo es totalmente positivo, ni tampoco es totalmente negativo. No hay siempre un balance entre lo positivo y lo negativo, pero en este caso va a estar sobre lo que haga screening del cáncer de mama y se hace un diagnóstico, a no hacerlo y tener cáncer de mama y muchas veces avanzado, cáncer de mama con metástasis, cáncer de mama que ya no tiene posibilidad de curación, ¿no? Entonces, siempre hay que pesar también los beneficios frente a los riesgos o a los, digamos, a los efectos negativos que puede haber, ¿no? En cuanto a los beneficios, como ya ustedes pueden ver aquí, entonces hay obviamente una reducción de la mortalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos que podemos disminuir la mortalidad, ¿no? En estas personas, ya. Entonces tenemos también que aquí tenemos que hay una reducción de mortalidad, ¿no? Cuando se hace una detección temprana, cuando haces un diagnóstico temprano, oportuno, se va a ver que hay una reducción de mortalidad de un 20 a 30%. También puede haber una reducción de la morbilidad por este diagnóstico precoz, esta detección precoz, ¿no es cierto? Tenemos también conservador en todos los casos frente al 32% cuando no lo hace. Entonces, es decir, cuando se hace solamente, se extirpa una parte de la mama, ¿no? Una parte que puede ser un cuadrante de la mama, nada más. Entonces, también tenemos que puede reducirse el uso de quimioterapia, es decir, que hacemos un diagnóstico de un tumor in situ, un tumor estadio 1, puede incluso no ser necesario en muchas ocasiones el uso de la quimioterapia, solamente con la cirugía, radioterapia
o con la cirugía más la hormonoterapia es posible que sea suficiente, ¿no? Bueno, por lo general sí se puede, sí se usa radioterapia cuando se hace tratamientos conservadores. Claro, es in situ, por ejemplo, un tumor muy pequeño, o sea, que prácticamente se está iniciando. Entonces, vamos a un diagnóstico oportuno y vamos a tener que, no vamos a necesitar muchas veces el realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Como consecuencia de ello, obviamente se evita también la morbidad que puede causar una disección axilar cuando se hace un vaciamiento axilar. Muchas veces quedan como secuelas, por ejemplo, el linfedema, ¿no? Que es muy complejo de tratar. Entonces, eso es importante de tomar en consideración. Bueno, aquí tenemos también riesgos de screening mamográfico. Según este estudio que se realizó y se publicó en el New England Journal of Medicine por el autor Fletcher, ¿no? Entonces, ellos encontraron que pueden haber falsos positivos mamográficos en el 10% de la mamografía se leen como anormales. De las mamografías anormales, un 3% resulta ser un cáncer cada año. Entonces tenemos 13,000 pacientes cada año. Durante los 10 años de seguimiento, un 49% de los pacientes tendrá un falso positivo y un 20% requerirá biopsia de esos pacientes o de esas pacientes. Sobre diagnóstico de carcinoma in situ, como ya habíamos mencionado, y también pueden haber falsos negativos o mamográficos en estos casos, ¿no? Tenemos también que son posibles y más frecuentes los diagnósticos en mujeres jóvenes y mamas densas, estos diagnósticos de falsos negativos. La Sociedad Americana del Cáncer en el año 2015 hizo la recomendación de que se haga una mamografía anual desde los 40 años en adelante, ¿no? Y continuar mientras la mujer esté en buenas condiciones de salud. También, y posteriormente manual, el autoexamen mamario mensual opcional a partir de los 20 años, consultar precozmente si detecta cambios en el autoexamen. En los Estados Unidos se utiliza una fuerza de tarea conjunto para establecer un servicio preventivo de diagnóstico temprano y oportuno del cáncer de mama. Entonces también se estableció que la Sociedad Americana de Cáncer estableció que es adecuado hacer una mamografía cada 2 años para las mujeres de 50 a 74 años de edad. Y a partir de los 74 años, entonces se puede disminuir la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar la sobrevida y la calidad de vida en el cáncer de mama? Ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, mediante programas de detección precoz, diagnóstico clínico precoz, llamado también oportuno, confirmación precoz, o sea, mediante biopsias o marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no son necesariamente diagnósticos, pero nos pueden ayudar, ¿no? Nos ayudan cuando están elevados, obviamente es como que se dispara una alarma, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a que podamos hacer otros exámenes, por ejemplo, si es que es necesario, obviamente, hacer las mamografía, una resonancia magnética de mama, hacer una biopsia, etcétera, un ecograma, Mario, todo eso
se puede realizar y finalmente una biopsia. Algo que es importante, también se requiere o es necesario que haya un acceso universal, ¿no es cierto?, con garantías explícitas para las mujeres para que se haga este tipo de screening, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia, el tratamiento sistémico, que sería la quimioterapia. Tenemos también el tratamiento hormonal y en la actualidad, como ya habíamos mencionado, también hay la terapia blanco, ¿no es cierto?, como los inhibidores de tirosinquinasas, o también tenemos la terapia inmunológica, ¿no?, que son medicamentos que se utilizan también en la actualidad. Tenemos una multitud, una multiplicidad de tratamientos para el cáncer de mama en la actualidad. Obviamente son muchos de ellos muy costosos. Estos tratamientos blancos que se dice que son, o que se conoce como tratamientos blancos, no son otra cosa que tratamientos que van dirigidos a puntos específicos del ciclo celular de la célula tumoral. Y en ese caso van a inhibir, ¿no?, esos puntos. Por ejemplo, lo que habíamos hablado inicialmente, los checkpoints. Tenemos medicamentos que actúan sobre los checkpoints, que actúan sobre los receptores de membrana, etc. Entonces, todo eso tenemos en la actualidad. Sin embargo, obviamente es bastante complicado el poder utilizar todos esos tratamientos porque obviamente son tratamientos muy costosos y no pueden ser fácilmente accesibles a toda la población, especialmente en países como el nuestro, ¿no?, en los cuales no necesariamente tenemos un nivel económico muy alto, muy cómodo, digámoslo así, como para que se puedan realizar gastos importantes, gastos muy altos en este tipo de tratamientos. También tenemos dentro del manejo la rehabilitación, ¿no es cierto? Tenemos la kinesioterapia, tenemos también la reconstrucción, que es parte de la rehabilitación, también el apoyo psicológico que se da a los pacientes y obviamente también tenemos los cuidados paliativos, ¿no?, que es parte también del manejo de los pacientes con cáncer. En cuanto a la clasificación, tenemos los tipos de cáncer más comunes. Entonces, dentro de los tipos de cáncer más comunes hay dos, ¿no? Los carcinomas ductales y los carcinomas lobulares. Lobular. Entonces, el carcinoma ductal obviamente puede ser in situ o puede ser infiltrante. Y el lobular igual, o lobular puede ser también in situ o puede también ser invasivo. Entonces, obviamente hay otras variedades que son también otras variedades que se presentan, pero no son tan comunes como el cáncer medular, ¿no es cierto?, el papilar. Entonces, podemos también obviamente tener un sarcoma, tenemos melanomas en mama, sarcomas en mama, ¿no? Entonces, tenemos variedades de tumores, pero obviamente los más comunes son estos los que se van a ver, ¿no? En cuanto a la inmunistoquímica, tenemos que este es un método que ayuda al diagnóstico patológico. Entonces, en la actualidad, o mejor dicho, en el pasado, se utilizaba el análisis patológico nada más, es decir, el observar las placas de las muestras patológicas de los pacientes y se podía ver qué tipo de tumor era, ¿no? Si era un tumor, como habíamos visto acá, ductal, o si era un tumor lobular, ¿no?, que eran los más comunes. Y no contábamos más datos, ¿no? Obviamente, eso limitaba mucho el tratamiento. Posteriormente ya se hicieron análisis mediante técnicas de biología molecular y de inmunología molecular, como tenemos aquí la inmunistoquímica,
Y entonces empezó a hacerse una clasificación de los tipos de cáncer. Entonces se vio que pueden tener receptores hormonales positivos, receptores hormonales negativos, que pueden ser ER2 negativo, ER2 positivo, que pueden ser triple negativo o pueden ser ER2 positivo. Es decir, triple negativo significa que no son positivos los receptores hormonales ni para estrógenos ni para progesterona, tampoco este receptor que se llama ER2, ¿no? Un receptor de tirosinquinasa. Entonces eso es un triple negativo. Este ER2 negativo obviamente no se expresa este receptor, ER2 positivo sí se expresa. Y tenemos además otros marcadores como por ejemplo el Ki67, que es un marcador de la proliferación celular. Entonces, mientras más bajo es, cuando es menos de 14%, entonces se considera que es un luminal A, y cuando es más de 14% será un luminal B, ER2 negativo, ¿no? Cuando tenemos que el Ki67 es muy alto, significa que las células, por ejemplo, mayor a 60%, que las células tienen un índice de proliferación, es decir, que se van a dividir muy activamente, muy rápidamente, ¿no? En cambio, cuando el Ki67 es menor al 10%, tenemos una célula que se divide en una forma lenta, que prolifera en una forma lenta y por lo tanto va a ser un tumor menos agresivo también, por lo tanto, ¿no? Entonces tenemos, estas son las clasificaciones de acuerdo a los receptores que tenemos. Entonces se les ha dado a los cánceres de mama una clasificación de triple negativo cuando los receptores hormonales para estrógeno y progesterona son negativos y el ER2 también es negativo. Tenemos ER2 positivo cuando este receptor es positivo. Tenemos también que se les ha clasificado cuando son ER2 negativo, pero receptor hormonal positivo, son luminal A cuando son los dos receptores positivos, luminal B cuando es uno solo positivo y el otro, y también ER2 negativo. Y luminal B será cuando es el ER2 positivo, no, cuando es el ER2 positivo. Histología continúa entonces con lo que ya habíamos mencionado, luminal A. Entonces tenemos receptor estrogénico positivo, receptor de progesterona positivo, ER2 negativo y el Ki67 menos del 20%. Estos tumores tienen un buen pronóstico porque se ha visto que van a proliferar, a dividirse más lentamente y también porque tienen pueden ser tratados con inhibidores de los receptores, ¿no? Mediante terapia antihormonal, ¿no? Tenemos que vamos a poder controlar también este tipo de tumores. Los luminal B, como ya les había dicho, son receptores de estrógenos o receptor de progesterona positivo, uno de los dos, no los dos, ¿no? Solamente uno de los dos. O el receptor de estrógenos o el receptor de progesterona van a ser positivos. Sigue siendo ER2 negativo, el receptor ER2 negativo, como ya les decía, es un receptor de membrana de tirosinquinasas. Y también el Ki67, ya vamos a ver que es diferente, ¿no? Ya no es menor a 20, sino es mayor a 20%. Estos ya serán un poquito más agresivos, tienen una menor grado de respuesta al tratamiento o serán un poquito más agresivos que los luminal A. Los luminal B también pueden ser el receptor estrogénico de progesterona positivo y también el ER2 positivo, ¿no? También se le conoce como triple positivo a este. Y el Ki67 puede ser igual cualquiera, puede ser mayor o menor de 20%. Tenemos también los ER2 positivo no luminal, que tiene receptores de estrógenos y progesterona negativos. Y tenemos el triple negativo o basal, también se le conoce como basal.
tiene los receptores todos negativos. Es un tipo de cáncer de mama un poquito más agresivo, o mejor dicho, es más agresivo. Generalmente estos están relacionados con los genes BRCA1 y BRCA2 que pueden estar positivos y también con una posibilidad de una herencia familiar, ¿no? Y se presentan por lo general en mujeres jóvenes, menores muchas veces de 30 años. Este cáncer de mama, entonces, es un tipo de cáncer agresivo que hay que tratarlo en la forma también más agresiva posible, o sea, en la forma más completa posible y más rápida posible. Al cáncer de mama también se le conoce como una enfermedad heterogénea, ¿no? Por todas esas condiciones. Tenemos también el cáncer hereditario, que ya les había mencionado. Tienen mutaciones más frecuentes del BRCA1 o 2 y está entre el 5 al 8% de los cánceres de mama, ¿no? El 5% tiene una característica familiar clara, ¿no? Con una herencia dominante, ¿no? De transmisión de alto riesgo. Los genes involucrados son el BRCA1 y BRCA2. Y también hay otros genes como PALP2 en un 33 al 58%. Vamos a tener que, las mujeres van a tener riesgo de cáncer de mama. El cáncer hereditario también se le conoce, como ya les hemos dicho, como un cáncer que es causado por un defecto o mutaciones de estos genes que tienen como objetivo el reparar las rupturas de la doble hebra de ADN. Entonces, cuando las hebras de ADN van a mutar, se rompen o hay falta de una falta de unión, se podría decir, ¿no? Entre las cadenas del ADN. Entonces, obviamente quedan estos vacíos, ¿no? Que son los que van a causar las mutaciones. Entonces, estos genes, cuando están normales, ayudan a que se produzca una recombinación homóloga entre las cromatinas hermanas, entre las hebras hermanas de ADN, y de esa forma se puede evitar que se produzcan las mutaciones y obviamente la formación de tumores. Pero como estos están mutados, entonces ya no cumplen con esa función importante de reparación, ¿no es cierto? Estos entonces son genes reparadores de tumores o de reparadores de las mutaciones del ADN. Como consecuencia de eso, ya no tenemos la reparación y pueden entonces las células proliferar con estas mutaciones. Siempre que también fallen los puntos de control que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Quién me dice cuáles son los puntos de control de los que hablamos ya? Bueno, esta es la tercera vez que ya les pregunto esto, ¿no? O que hablamos sobre esto. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? Eso es muy importante, especialmente si alguien desea en el futuro seguir la especialidad de oncología o de genética o de algo relacionado, biología molecular. Es muy importante saber eso, ¿no? Es básico, un conocimiento básico. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? Si están despiertos, están ahí. ¿Quién me dice? Doc, uno de esos era el punto, el P53. Muy bien. El P53, ¿no? ¿Alguien recuerda el otro que les había dicho que eran los dos más importantes? Retinoblastoma. Ya, muy bien, el retinoblastoma. Entonces, esos están en la fase G1, ¿no? Están
la fase G1 del ciclo celular en los puntos de control de G1, ¿no? Estos habíamos dicho que fueron los primeros en ser encontrados, en los que primero fueron estudiados y que son los más importantes también. O sea, aparte de que son los principales o los primeros, son importantísimos para mantener la estructura del ADN en una forma normal, ¿no? Porque son los que van a controlar que el ADN que está mutado no, mejor dicho, que la célula que tiene el ADN mutado no progrese hacia la etapa S, que es la etapa de replicación del ADN, ni tampoco a la mitosis. Entonces, eso es importante de tomar en consideración, ¿no? Entonces, no olviden esas características. Entonces, se pueden hacer también pruebas, ¿no es cierto?, para el diagnóstico en menores de 35 años de edad. Se pueden hacer pruebas para diagnóstico en menores de 50 años con cáncer bilateral de mama o ovario o cáncer de mama en hombres. O también cuando es el cáncer triple negativo, como les había dicho, no ya anteriormente. O cuando hay 3 personas con cáncer de mama. Entonces uno es familiar en primer grado de los otros 2 y uno es menor de 50 años. Entonces, todas estas características llevan a que se puedan hacer pruebas como, por ejemplo, la secuenciación, ¿no? O pues de estos genes para ver si es que existen mutaciones en los mismos o no. Entonces, esto es importante, especialmente en triples negativos, en mujeres jóvenes o en las mujeres que cumplen con estas características, ¿no? Tenemos también, en resumen, lo que ya les había mencionado, ¿no? Menores de 35 años, 2 o más familiares de primer grado o también menores de 50 años, 3 o más menores de 60, 4 o más familiares. O también tenemos menores de 60 años cuando hay varios familiares, ¿no? Cuando hay también en hombres, ¿no? El tumor mamario, tenemos que hacer también estas investigaciones. Y también, como ya habíamos dicho, cuando hay además cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario epitelial en menores de 70 años. Se ha visto también que hay una interrelación entre el cáncer de mama, de próstata o de páncreas en las familias, ¿no? Entonces, en el cáncer, como ya habíamos hablado, hablamos de estadios, ¿no? Entonces, los estadios son diferentes en cada tipo de tumor, pero obviamente, por lo general hay un estadio 0 que se conoce también como cáncer in situ, el estadio 1, el estadio 2, el 3 y el 4. Estadio 1 es un tumor que está en una etapa inicial, es un tumor muy localizado. El estadio 2 y el 3 son intermedios. El 3 se le conoce también como localmente avanzado, ¿no? Que ya está progresando hacia las vecindades. Y el estadio 4, en cambio, es el tumor que ya se extendió a otros órganos, que se conoce también como metástasis, ¿no? Entonces, estadio 0, obviamente si se hace el tratamiento adecuado y si es que no es la persona que lo está padeciendo, alguien que tiene estas deficiencias genéticas muy marcadas, entonces podríamos decir que es un cáncer que se cura casi siempre, como le digo, en dependencia de cómo ha sido tratado. El estadio 1, en cambio, es un tumor que mide menos de 2 centímetros y puede encontrarse pequeños grupos de células cancerosas en los ganglios linfáticos también. Este cáncer de mama estadio 1 se divide en estadios 1A y 1B, ¿no? Tenemos el cáncer 2, mide menos de 2 centímetros, extendido a los ganglios linfáticos en la
axila o el tumor mide entre 2 y 5 centímetros de diámetro, pero no se ha extendido a los ganglios linfáticos en la axila. El cáncer de mama estadio 2 se divide en estadios 2A, 2B. Luego tenemos estadio 3, el tumor puede tener cualquier tamaño, pero además se ha extendido a la pared torácica y a la piel de la mama. Se ha extendido a por lo menos 10 ganglios linfáticos de la axila, o los ganglios linfáticos de la axila están unidos entre sí o a otras estructuras, o se ha extendido a los ganglios linfáticos cerca del esternón, por ejemplo en el tórax óseo, o se ha extendido a los ganglios linfáticos debajo o encima de la clavícula. No, el cáncer de mamas de estadio 3 se divide en estadio 3A, 3B y 3C. Y tenemos también el estadio 4, que ya hemos dicho, es el que se extiende fuera del sitio local, ¿no? Entonces ya se ha extendido a otros órganos que con mayor frecuencia son en el cáncer de mama los huesos, el pulmón, el hígado, o los pulmones o el hígado, o también a nivel de cerebro. Esos son los sitios más frecuentes, pero obviamente no se puede descartar, o mejor dicho, también se puede extender a otros órganos, como por ejemplo a los riñones, a las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, no es nada totalmente raro encontrar que también se puede extender a esos sitios. Y estos depósitos tumorales distantes se denominan también, como ya sabemos, metástasis, ¿no? Muy bien. En cuanto al tratamiento, entonces, bueno, esto, como ya les había dicho, es importante porque de acuerdo a eso también hay un pronóstico. Obviamente, estadio 0, como les digo, es prácticamente el 98 o 99% se curan, ¿no? Si es que tienen un buen manejo, un buen tratamiento. El estadio 1 será un 95%, estadio 2 es baja, ¿no? Ya baja a un 75-85%, estadio 3 ya está en el 50%, y estadio 4 apenas 10 a 15% en el mejor de los casos. Localizados, tenemos entonces algunos tratamientos. Cuando el tumor es muy localizado, está en una etapa muy inicial, por ejemplo, cuando es un tumor in situ o cuando es un tumor muy pequeño, menos de 2 centímetros, entonces, o menos de 3 centímetros, es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces tendríamos una etapa 1, ¿no es cierto? En un estadio 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a extirpar el tumor primario y también se hace un estudio de los linfáticos o de los ganglios linfáticos axilares, ¿no? Se puede hacer también una técnica que se llama el ganglio centinela, que se puede estudiar cuáles son los ganglios que están o pueden estar comprometidos por el tumor y extirparlos. Tenemos también la radioterapia, que nos ayudan a dar un control micrometastásico de la enfermedad a nivel del local, ¿no? A nivel de la mama o del lecho mamario, a nivel de la pared torácica y también a nivel de la axila. Y tenemos también tratamientos sistémicos que pueden darse. Micrometastásica local, regional y sistémica, y los tumores que son hormonodependientes que ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos también la quimioterapia, que nos da el control de la enfermedad micrometastásica local, regional y sistémica también. Y los anticuerpos monoclonales o terapia blanco también, o la terapia inmunológica, bloquean la acción del receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 2, el cual se sobreexpresa hasta en el 25% de las neoplasias de mama, como ya les había dicho el ER2, ¿no? El receptor ER2. Entonces, esto es, además aquí habría que agregar unos tratamientos que son el tratamiento o terapia inmune. Tenemos también una terapia de los checkpoints, tenemos también algunos otros tipos de terapias hormonales que obviamente se han desarrollado en los últimos años y que han dado buenos resultados. En una mujer que tiene la posibilidad, o en quien se tiene la posibilidad de utilizar todas estas técnicas de tratamiento, todos estos métodos de tratamiento, más los que actualmente tenemos, o sea, tendríamos aproximadamente unos 8 tipos de tratamientos diferentes.
dependiendo obviamente de cuál es su estatus hormonal, etcétera, de receptores, podríamos entonces tener una sobrevida mucho mayor, ¿no? En caso de que haya progresión. Entonces, cuando progresan, entonces a la terapia de primera línea significa, también este término es importante, ¿no? Las terapias pueden ser de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea, etcétera. Y tenemos también las terapias que son ya ensayos clínicos. Entonces, por lo general, la terapia de primera línea es la que utilizamos en primer lugar y es la que más efectiva va a ser frente al tumor, ¿no? Entonces, por eso se llama terapia de primera línea, por esas características, es la que mejores resultados da frente al tratamiento del tumor. Y en segundo lugar, también porque se utiliza como consecuencia en primera línea, en primera instancia, ¿no? Luego tenemos obviamente otros tipos de terapias que se pueden ir utilizando, que ya sería la segunda línea, si es que progresa se utiliza una tercera línea, ya esa una cuarta, y así entonces ya puede ser quinta, etcétera. Y ensayos clínicos es cuando ya realmente ya no hay una alternativa y puede entrar en un examen, en un tipo de ensayo clínico que puede ser un medicamento nuevo, un medicamento que ya está siendo utilizado, pero que realmente queda como última alternativa prácticamente, ¿no? Bueno, todo esto de las líneas, de la primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, va a depender de cómo está el estado general de la paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si es que el estado general de la paciente es bueno, es adecuado y puede tolerar ese tratamiento, se mantiene el mismo, entonces se continúa, ¿no es cierto? Se puede darse 10 líneas de tratamiento siempre que, como le digamos, la paciente tenga las condiciones para soportar esto. Entonces ahí nos valemos de estos índices que son el ECOG o el Performance Status, o también tenemos el índice de Karnofsky que se utiliza también para establecer, ¿no es cierto?, basándonos en parámetros, cuál es el estado del paciente. Entonces, si es que está en un buen estado clínico, entonces vamos a poder continuar. Pero si es que obviamente el estado del paciente o de la paciente, en este caso, no es bueno, no tiene la posibilidad de tolerar el tratamiento, entonces es un tratamiento que se va a evitar, ¿no es cierto? Que ya no va a poder tolerar y por lo tanto pasa por lo general a un tratamiento de cuidados paliativos. Entonces, todo depende de cómo sea el estado general de la paciente para que se dé tratamiento. Bueno, aquí tenemos algunos avances en el tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Antes de 1970, solamente había una terapia de quimioterapias, pero pocos medicamentos, ¿no? En el 80, 90 todavía predominaba las quimioterapias. A partir de los años 1990, ya empiezan a desarrollarse nuevos medicamentos de quimioterapia más efectivos y luego ya entonces se descubren los receptores, como les había dicho, los receptores estos que están acá arriba. Y luego tenemos también que vamos a ir desarrollando entonces los medicamentos para bloquear a esos receptores en una forma amplia estos medicamentos, porque se vio que en los ensayos anteriores, ¿no? En 1995, 97, etcétera, eran muy efectivos. Entonces empiezan los primeros medicamentos de terapia blanco o de terapia específica a utilizar los mismos que han ido luego
van desarrollándose más y más terapias, si no tenemos también los medicamentos de tipo blanco, es decir, para receptores, por ejemplo, contra los receptores tirosinquinasa, tenemos para los checkpoints, tenemos la terapia inmune, etcétera. Entonces, todo eso tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que en la actualidad las herramientas de tratamiento, especialmente de tipo terapia blanco terapia específico, son muy variados y obviamente cada año tenemos nuevos medicamentos. Muchos son derivados de los que se descubren inicialmente y otros en cambio son diferentes, pero tienen blancos más o menos parecidos, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos un flujograma para el tratamiento del cáncer de mama in situ. Obviamente, esto es más como conocimientos generales, ¿no es cierto? Porque obviamente ustedes no van como médicos generales o como internos o como estudiantes, no van a manejar ni a tratar a un paciente con cáncer, pero obviamente sí pueden hacer el diagnóstico oportuno, pueden colaborar en el manejo, por ejemplo, si vienen a ustedes y vienen para, digamos, con sintomatología para ser tratados de una gripe, de una infección, entonces ustedes ya saben los medicamentos que están usando, qué tipo de medicamentos son y también si es que pueden o no recibir el tratamiento que están requiriendo esos pacientes. Por ejemplo, si es que puede o no recibir un tratamiento para la gripe, antibióticos, etcétera. Entonces, es importante también conocer eso, ¿no? E incluso para que sepan los efectos adversos. Por ejemplo, si viene a su consulta un paciente que ha recibido quimioterapia, ustedes le preguntan cuándo recibió y dicen, bueno, recibí hace 2, 3 días. Entonces ya van a saber que van a estar esos síntomas, esa sintomatología relacionada probablemente con el tratamiento, ¿no? De acuerdo a los conocimientos que tienen. Y obviamente pueden manejarlos, esos síntomas sin ningún problema. Entonces, tenemos el diagnóstico histológico de carcinoma ductal in situ, es lo ideal, ¿no es cierto? En el cáncer in situ. Entonces, también se hacen los receptores hormonales, si son positivos o no, ¿no es cierto? La hormonoterapia. Luego tenemos que, obviamente, la cirugía generalmente puede ser una cirugía conservadora, aunque podría ser una mastectomía. Y luego tenemos elementos o tratamientos complementarios como la radioterapia, especialmente si es una cirugía conservadora. Si es que es una cirugía no conservadora, se hace también incluso los estudios de ganglio centinela que le habíamos mencionado, o también unos ganglios cuando se hace la disección, ¿no? En el caso de la axila, tratamiento también va a estar de acuerdo a los receptores. Entonces, si es que tenemos receptores hormonales, se les da un tratamiento para bloquear a esos receptores mediante medicamentos, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, cuando es un cáncer de mama precoz, entonces obviamente el tratamiento quirúrgico es de primera elección. Esto es en el cáncer in situ, en el cáncer de estadio 1, como ya les había dicho. Cuando ya es estadio 2, estadio 3, entonces sí 4, obviamente ya no es la elección el tratamiento quirúrgico, sino va a necesitar primero un tratamiento que en este caso sería una neoadjuvancia. Entonces la neoadjuvancia es dar un tratamiento de quimioterapia antes de una cirugía, en cualquier tipo de tumor, ¿no? Este concepto ya les había dicho, ¿no? En una clase anterior. La adjuvancia, en cambio, es el tratamiento de quimioterapia o algún otro tratamiento, pero después de la cirugía. Entonces, hay varios tipos de tratamientos, como ya se había mencionado. Una es la mastectomía radical modificada, que es un tratamiento de elección, más el vaciamiento axilar. Otra es la cirugía conservadora más radioterapia postoperatoria, que es también una buena alternativa de tratamiento.
Y todo esto va a depender obviamente de la selección entre los dos de los pacientes, ¿no es cierto? Va a ser importante el seleccionar el tipo de lesión, de tumor y también el paciente para determinar cuál de ellos se da. Como ya les había mencionado, tumores menos de 3 centímetros se pueden operar, tumores más de 3 centímetros ya no son operables y por lo tanto deben recibir la quimioterapia no adyuvante para luego someterse al tratamiento quirúrgico. Esto se basa en estudios que se han hecho comparativos de cuál es mejor tratamiento, si hacer una cirugía en un tumor grande, mayor de 3 centímetros, o no hacerla, si hacer primero neoadyuvancia, o sea, quimioterapia primero y luego la cirugía. Entonces se ha visto que es mucho más efectivo para el tratamiento y para obviamente la enfermedad, en la curación, ¿no es cierto? Y para la sobrevida del paciente que se hagan este tipo de manejos. Y tenemos también la linfadenectomía axilar, ¿no es cierto? Que ya sabemos que es importante. Tenemos los ganglios linfáticos axilares comprometidos, obviamente el pronóstico será mejor, y si es que están comprometidos, el pronóstico sí va a ser peor y también va a necesitar tratamientos más agresivos de tipo adyuvante en este caso, ¿no? Tenemos también este método de ganglio centinela, que es muy importante, ¿no es cierto?, para el marcaje de estos tumores y el aislamiento de los mismos, de los ganglios linfáticos. Y también tenemos, obviamente, los tratamientos, como ya les había dicho, hormonales, ¿no es cierto? Va a depender de la edad de la paciente, si es premenopáusica o posmenopáusica. Obviamente, para escoger, ¿no es cierto? Si es premenopáusica, escogemos un tratamiento. Si es posmenopáusica, otro tipo de tratamiento. Primera línea, entonces, este medicamento que es tamoxifen, y en posmenopáusicas inhibidores de aromatasa. Y esto, segunda línea, ya tenemos otro tipo de medicación, como ustedes ven. Tercera línea, igual ya tenemos otros, combinación de medicamentos. Cuarta línea, otros, y así. Entonces, y aparte de eso, tenemos otros medicamentos que ya han salido, como les había mencionado últimamente. Bueno, no últimamente, sino ya desde hace unos 10 años atrás aproximadamente, que obviamente hacen que esto ya se amplíe mucho más. Ya no es este cuadro, sino ya tenemos como unos 4 cuadros y más o menos similares a este, con tratamientos diferentes, ¿no? Solamente en mujeres posmenopáusicas y premenopáusicas que tienen receptores hormonales, las que tienen receptores negativos, las que tienen HER2, etcétera. Entonces, combinaciones de estos. Como ustedes ven, una combinaciones casi unidad del medicamento y de las condiciones económicas para disponer de esos medicamentos, ¿no? En conclusión, entonces también tenemos tratamientos para reducir el riesgo de la recaída de la enfermedad, ¿no es cierto? Y también para reducir el riesgo de la enfermedad, ¿no? Entonces hay algunos que se preconizan como la quimioprevención, ¿no es cierto? Tenemos con estos medicamentos también los tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo la mastectomía bilateral, la ovariectomía profiláctica, los cambios en el estilo de vida. La dieta adecuada, el ejercicio físico. Entonces, todo eso es importante de tomar requerida la enfermedad. En estos casos, inclusión, todos estos métodos nos sirven. Hemos hablado también de algunas técnicas que se pueden usar, como lo que habíamos dicho con Angelina Jolie, ¿no es cierto? Cuando tuvo positivos de este gen que les decía que era el BRCA1, BRCA2, que son hereditarios,
se hizo la mastectomía bilateral. Entonces todo eso, también la ovariectomía profiláctica, todo eso nos sirve en el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, eso es entonces, en definitiva, en forma general, en términos generales, lo que podríamos hablar sobre el cáncer de mama, lo más importante. Entonces habría que rescatar qué cosa. Algo que siempre está en discusión, algo que siempre se pregunta y que es importantísimo. ¿A qué edad se aconseja realizar la mamografía? Como cribaje o como un diagnóstico de prevención. ¿Quién podría decirme? ¿Alguien sabe? Algunos se hacían a partir, si no estoy mal, desde los 50 años en adelante, una vez al año. Doc, está silenciado. A partir de los 40 años, ¿no? Es lo que se establece que es la edad adecuada para hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, a partir de los 40 años se aconseja realizar el tratamiento, ¿no? Tenemos también, eso es algo importante que hay que tomar en consideración. Entonces, obviamente, ¿qué es más efectivo para prevención? ¿Realizar el examen clínico mamario solo, la mamografía sola o la combinación de estos exámenes? La combinación de los exámenes. Entonces es importante combinar los dos exámenes, ¿no? La mamografía y el examen médico para la detección oportuna. Obviamente se puede hacer también, como ya les decía, el uso de la ecografía o también se puede utilizar la resonancia magnética de mama, ¿no? Entonces, e incluso el PET-scan, se puede usar el PET-scan. Obviamente esos son exámenes muy costosos y también muy complicados de utilizar en una forma general. Por lo tanto, eso se usa solo en casos muy especiales cuando hay muchas dudas, mucha dificultad para hacer el diagnóstico. Entonces, la sospecha es especial y en esos casos se hace el uso de estos, pero de lo contrario, lo que se usa obviamente es la mamografía, la ecografía, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Sí, ¿alguien sabe? Bueno, entonces, bueno, si ya no tienen mayores dudas, entonces, bueno, algo que también había que recordar es las etapas, ¿no es cierto? Etapa 0 es in situ, etapa 1 es inicial, etapa 2 es intermedio, etapa 3 es localmente avanzado, etapa 4 es con metástasis. En las etapas iniciales se podría hacer menos de 2 centímetros tratamiento quirúrgico de entrada y en etapas más avanzadas cuando ya tienen más de 2 centímetros, 3 centímetros especialmente, y el tratamiento no, de preferencia no es quirúrgico, sino la quimioterapia neoadyuvante y luego la cirugía y complementar con radioterapia, complementar con el tratamiento hormonal, etc.
Ya, entonces, ¿algo más? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, entonces les cuento que hablé en docencia, todavía no está autorizado el volver a las prácticas. Entonces apenas conozca yo algo, yo les aviso para que volvamos a estas prácticas, ¿no? Bueno, la próxima clase continuamos con la presentación de ustedes, el siguiente tema, ¿no? Ya, listo, Doc. Ya, que pasen bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta Gracias, luego. Doc. Gracias, Hasta Doc. Hasta luego. luego. Gracias, Doc. Hasta luego.